Un Boeing 707 de Pan Am despega de Nueva York rumbo a Europa con una carga de productos industriales. En cabina, 3 hombres con miles de horas de vuelo. El cielo está despejado, todo parece normal. Pero a medida que el avión gana altitud, algo invisible comienza a cambiar. Un error imperceptible, cometido días antes, empieza a manifestarse lentamente como un enemigo silencioso y letal. En cabina, los pilotos notan un ligero olor, luego un velo, y finalmente, el infierno. Lo que sucederá en los siguientes minutos marcará un antes y un después en la historia del transporte de mercancías peligrosas por vía aérea. ...3 de noviembre de 1973... Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, Estados Unidos. Son las 8 de la mañana en Nueva York, y aquí, el vuelo 160 de Pan Am está listo para iniciar su largo viaje hacia Europa. El vuelo 160 de Pan American World Airways era un servicio de carga internacional con salida desde el aeropuerto JFK de Nueva York rumbo a Frankfurt, en Alemania, con una escala intermedia prevista en el aeropuerto de Prestwick, Escocia. La aeronave debía atravesar el noroeste de Estados Unidos, sobrevolar Canadá, llegar a Escocia y tras una breve parada técnica, proseguir hasta Alemania. Un trayecto rutinario para los estándares de la aviación de carga de la época. El avión era un Boeing 707-321C, versión convertida para operaciones de carga. Este modelo contaba con un piso reforzado y una compuerta lateral de carga, permitiendo el transporte exclusivo de mercancías o su uso como avión mixto, también conocido como combi. La aeronave, con matrícula N458PA y bautizada como Clipper Titian, había sido fabricada en 1967 y contaba con 6 años de servicio en el momento del vuelo. Estaba equipada con un sistema de detección de humo en cabina y un compartimento de clase E, diseñado para contener incendios sin necesidad de intervención humana directa. Pan American World Airways, o simplemente Pan Am, era en los años 70 la aerolínea insignia de Estados Unidos, conocida por su presencia global y por ser pionera en la aviación comercial internacional. Además de su flota de pasajeros, contaba con una división de carga altamente activa, operando con aviones como el 707 en rutas transatlánticas. Durante esta etapa, la aerolínea transportaba todo tipo de mercancías, incluyendo productos químicos para la industria tecnológica, como los utilizados en la fabricación de semiconductores. A bordo del avión no había pasajeros, ya que se trataba de un vuelo de carga exclusivamente. Sin embargo, el contenido de la bodega era extremadamente delicado. El avión transportaba más de 24.000 kilos de mercancía, incluyendo 7.000 kilos de productos químicos peligrosos destinados a una planta de semiconductores en Escocia. Entre ellos, ácido nítrico, ácido sulfúrico, metanol, xileno, acetona y otros disolventes industriales. Algunos de estos productos, como el ácido nítrico, estaban mal embalados y amortiguados con serrín, una práctica extremadamente peligrosa que violaba las normativas vigentes. La tripulación del vuelo 160 estaba compuesta por 3 hombres. A los mandos, el capitán John Samet, de 53 años, con más de 16.400 horas de vuelo, incluyendo 5.800 en el Boeing 707. Junto a él, el primer oficial Gene Ritter, de 34 años, con 3.843 horas acumuladas, todas en el 707. También en cabina viaja el ingeniero de vuelo Davis Melvin, de 37 años, con más de 7.200 horas de vuelo, 3.260 de ellas en este mismo modelo. Un equipo experimentado, bien entrenado y que conocía profundamente el funcionamiento de su aeronave. A las 8:25 de la mañana, el 707 de Pan Am comenzó su carrera por la pista de despegue.
Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Europa. La subida transcurre con normalidad. El avión se estabiliza en FL310 poco antes de las 9 de la mañana. Afuera, cielo despejado. Pero dentro, algo empieza a cambiar. En el compartimento de carga principal, varias botellas de ácido nítrico comienzan a presentar pequeñas fugas. Han sido colocadas de manera incorrecta, algunas incluso de lado, y están amortiguadas con serrín, un material que nunca debería usarse con ácidos oxidantes. Las diferencias de presión provocan que el líquido escape lentamente de los envases de vidrio. Al entrar en contacto con el serrín, se produce una reacción química violenta. Se libera calor, vapor blanco y poco después llamas. Todo esto mientras la tripulación aún ignora que están volando con una bomba en el vientre del avión. Pasados unos minutos, Davis Melvin, el ingeniero, nota un olor extraño. Mira a sus pies y ve una bruma leve flotando. El humo entra por una rejilla que conecta con el compartimento Lower 41, donde se alojan parte de los sistemas electrónicos. El ingeniero avisa: tenemos acumulación de humo en el Lower 41, volvemos. Contactan con operaciones. La idea inicial es regresar al JFK, pero la situación cambia rápido. El humo se intensifica. A las 9:11, Melvin comenta: esto se está poniendo demasiado espeso, mejor vamos a Boston. El comandante asiente. A pesar del humo, los pilotos no declaran emergencia, en parte porque creen que el problema es eléctrico y controlable, y en parte también porque no han sido informados de que transportan materiales altamente reactivos. La notificación de carga peligrosa, aunque firmada por el despacho, nunca llegó a manos del comandante. Mientras el 707 vira hacia el sur, el humo invade el área de descanso tras la cabina. Melvin se gira, mira y dice: está lleno allá atrás. Luego, todos se colocan las máscaras de oxígeno. Melvin comienza a ejecutar el procedimiento de evacuación de humo: despresurizar la cabina a 10.000 pies, aumentar la ventilación y apagar ciertos sistemas. Pero el humo no cede. Al contrario, parece multiplicarse. El capitán ordena descender para quemar combustible más rápido y así reducir el peso del avión, que sigue por encima del máximo permitido para el aterrizaje. A medida que descienden hacia los 2.000 pies, el control de Boston les da prioridad. El Clipper 160 avanza hacia la pista 33 izquierda. En cabina, la visibilidad es crítica. El capitán lleva gafas para el humo, pero no le sellan correctamente. El humo se cuela hacia sus ojos. El aire escuece. Ritter, el copiloto, casi no ve los instrumentos. Melvin sigue desconcertado. Los sistemas funcionan, ningún breaker está disparado, pero el humo no se detiene, algo no cuadra. Entonces toma una decisión: vamos a apagar todo lo que no sea esencial. El ingeniero apaga el radar meteorológico, el radioaltímetro, y sin saberlo, cortan el bus eléctrico esencial que alimentaba el sistema del yaw damper, vital para estabilizar el avión en baja velocidad con flaps y spoiler extendidos. A las 9:34, el control pregunta si el vuelo ve el aeropuerto. No hay respuesta. El transpondedor ha fallado. El sistema de intercomunicación interna también. Están aislados entre sí, en una cabina invadida por el humo. Las ventanillas laterales se abren para intentar ventilar, pero eso solo agrava la situación con el humo en cabina. El avión entra en la fase final de la aproximación. La velocidad es alta, así que extienden flaps y spoilers, pero el yaw damper está desactivado. Debido a esto comienza el Dutch roll, un tipo de oscilación inestable que puede experimentar un avión, especialmente los que tienen alas en flecha, como el Boeing 707. Testigos en tierra lo ven claro. El avión empieza a oscilar de lado a lado, cada vez más fuerte. Se balancea con violencia. Melvin, cegado por el humo, no vuelve a activar el yaw damper. Nadie en cabina parece darse cuenta de lo que está pasando. A pocos segundos de tocar tierra,
El 707 se ladea, entra en pérdida y cae con el morro inclinado casi 90 grados. Impacta junto al umbral de la pista 33 izquierda. La explosión es inmediata, los tanques de combustible estallan, el fuego consume los restos y la carga química se dispersa por el aeropuerto y el puerto de Boston. La escena es dantesca. Los 3 tripulantes mueren al instante. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocurrió con la peligrosa carga al inicio del vuelo? La investigación, a cargo del NTSB, se enfrentó a un caso complejo, donde no solo hubo errores técnicos y humanos, sino también graves fallos sistémicos en la cadena logística de transporte de materiales peligrosos. El foco inicial se centró en la causa del humo. El NTSB no pudo identificar de forma concluyente el origen exacto del fuego, pero encontró indicios sólidos de una reacción química entre ácido nítrico y aserrín, lo que habría generado calor, humo blanco y llamas. Este embalaje era totalmente contrario a la normativa vigente, que requería utilizar materiales incombustibles, como tierra de diatomeas o asbesto. Además, las botellas eran de vidrio, con tapones de rosca de plástico, sin protección intermedia. Ni estaban dentro de latas metálicas, ni selladas correctamente. El NTSB consideró probable que la presión durante el ascenso provocara fugas en las botellas mal posicionadas, especialmente en aquellas colocadas de lado para que cupieran en el fuselaje cilíndrico del 707. El ácido fue adquirido por National Semiconductor Corporation, NSC, a través de Allied Chemical Corporation, ACC, quien subcontrató el empaquetado a Santini Brothers, una empresa de logística que desconocía la normativa aérea federal. En lugar de consultar las regulaciones del Departamento de Transporte o la FAA, se basaron en la guía de la IATA, que no tenía validez legal en Estados Unidos. Peor aún, cuando Santini dudó sobre el material de amortiguación, consultaron con un tercero llamado Lion Packing, que erróneamente afirmó que el uso de aserrín era válido. Esa única llamada telefónica selló el destino del vuelo. En la etapa final de carga en el JFK, parte de las cajas fueron giradas lateralmente para que cupieran en los palets. Algunas de estas cajas, sin la etiqueta obligatoria de This End Up, contenían ácido nítrico, lo cual aumentó el riesgo de fuga. El reglamento exigía que el comandante fuera informado formalmente de la carga peligrosa. Aunque se firmó la hoja correspondiente, esta nunca fue entregada al comandante Samet ni consta su firma en los documentos recuperados. Este hecho fue clave. Si la tripulación hubiera sabido que transportaban ácido nítrico, probablemente habrían sospechado del compartimento de carga desde el principio y no del compartimento Lower 41, donde creyeron que estaba el origen del humo. La tripulación, convencida de que el humo era eléctrico, siguió el procedimiento de Electrical Smoke, lo que llevó al ingeniero Melvin a desactivar el yaw damper, dejando el avión sin estabilización lateral justo en fase final de aproximación, con flaps y spoilers desplegados. El yaw damper era esencial en el Boeing 707, un avión que presentaba características de Dutch rolling estables a baja velocidad. Sin esa ayuda automática, las oscilaciones se amplificaron rápidamente hasta volverse incontrolables. El NTSB también concluyó que abrir las ventanillas para evacuar humo fue contraproducente, ya que aumentó la velocidad de intrusión del mismo, agravando la visibilidad en cabina. El CVR se interrumpió antes del impacto, posiblemente por fallo eléctrico al cortar el bus esencial. Se encontró la posición final del interruptor de energía esencial en external, configuración que desactiva todos los sistemas de la barra crítica de vuelo. Se realizaron pruebas experimentales con ácido nítrico y serrín. Tras 7 minutos de contacto, se generaba humo blanco y en menos de 20 se producía fuego abierto. Pan Am fue acusada de negligencia criminal, un hecho sin precedentes en Estados Unidos. Se declaró no culpable, pero aceptó una condena sin juicio. También enfrentaron cargos varias empresas involucradas en la preparación y transporte de los productos químicos. El humo persistente e incontrolable en cabina llevó a una situación de emergencia que culminó en la pérdida de control debido a la desactivación del yaw damper y a una combinación inadecuada de configuración de spoiler y flaps.
La fuente del humo, aunque no determinada de forma concluyente, se atribuye con alta probabilidad a una reacción espontánea entre ácido nítrico mal embalado y serrín. Contribuyeron al accidente la falta de cumplimiento normativo, la confusión entre jurisdicciones y la inadecuada supervisión gubernamental. El accidente del vuelo 160 tuvo un fuerte impacto en la industria, no tanto por el número de víctimas, fallecieron los 3 tripulantes, sino por las graves deficiencias estructurales que dejó al descubierto. Por primera vez, una aerolínea comercial estadounidense, Pan Am, fue acusada penalmente de negligencia criminal por un accidente aéreo. La compañía aceptó los cargos sin admitir culpabilidad. Es una estrategia legal conocida como no lo contenderé. Fue un momento inédito que generó un fuerte debate en la industria sobre quién debía asumir la responsabilidad en accidentes causados por cadenas logísticas complejas. Otras empresas implicadas, como Allied Chemical Corporation y Santini Brothers, también fueron investigadas y enfrentaron consecuencias legales y económicas. La confusión en la aplicación de normativas, algunas federales, otras privadas como las de la IATA, reveló un vacío legal que debía resolverse urgentemente. Tras el accidente, se produjo una revisión profunda de las regulaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas por vía aérea en Estados Unidos. La FAA y el Departamento de Transporte aumentaron la exigencia en etiquetado claro y obligatorio de materiales peligrosos, capacitación de empresas logísticas en normativa específica aérea, revisión documental de carga por parte del comandante y firma obligatoria, limitación de sustancias oxidantes en vuelos convencionales. Además, se rediseñaron los procedimientos de evacuación de humo en cabina, se mejoró la protección de los sistemas críticos como el yaw damper y se renovaron los sistemas de detección de humo, que hasta ese momento, como en el caso del 707, eran poco fiables. En términos humanos, fue una tragedia silenciosa. Los 3 tripulantes murieron en cumplimiento de su deber, atrapados por decisiones ajenas. No hubo homenajes oficiales a gran escala, pero entre bastidores, este caso sembró cambios fundamentales en la seguridad aérea, especialmente la aviación de carga. Aunque este accidente pasó relativamente desapercibido para el gran público, al tratarse de un vuelo de carga sin pasajeros, su legado impactó profundamente en el diseño de normativas futuras. Uno de los efectos más duraderos fue el cambio en la forma en la que se abordan las interacciones entre fuego, humo y cabina en aviones de carga. El caso demostró que una falsa percepción del origen del humo, sumada a la desinformación sobre la carga, puede resultar letal incluso para una tripulación altamente experimentada. Décadas después, cuando ocurrió el accidente del vuelo 6 de UPS, en Dubái, muchas de las lecciones que deberían haberse consolidado tras el caso de Pan Am 160 volvieron a salir a la luz. Fuego en cabina de carga, humo denso, tripulación desorientada y pérdida de control. Además, el accidente se convirtió en caso de estudio en formación de CRM, ya que ilustró cómo la falta de comunicación entre tripulantes en medio de una emergencia puede amplificar un problema hasta hacerlo irreversible. La reacción química accidental entre ácido nítrico y serrín se convirtió también en referencia habitual en cursos de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. Al igual que el concepto de Dutch Roll, hoy bien documentado y considerado en las certificaciones de aeronaves. El vuelo 160 no cambió el mundo de golpe, pero sentó las bases de muchos cambios que vendrían años más tarde, cuando la industria decidió mirar atrás y aprender por fin del humo que un día envolvió una cabina hasta convertirla en una tumba. Gracias por acompañarme al 3 de noviembre de 1973, fecha en la que 3 profesionales del aire, un Boeing 707 y un cargamento mal embalado se encontraron en un cóctel mortal. El vuelo 160 de Pan Am nos recuerda que el peligro no siempre está en el cielo, sino en el suelo, en el almacén, en una llamada telefónica, en una etiqueta mal colocada o en un material amortiguador tan común como el serrín. Fue un vuelo sin pasajeros, pero no sin víctimas. Porque lo que ocurrió aquel día cambió leyes, normas y conciencias, y aunque el accidente cayó en el olvido mediático, la aviación moderna sigue volando más segura gracias a lo que aprendió del humo invisible del Clipper 160.
3 de septiembre de 2010. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Aquí está estacionado el vuelo 6 de UPS, un 747-400 cargo con más de 10.000 horas de vuelo que ha llegado de Hong Kong a las 11:35 de la mañana y que tiene que salir de nuevo a las 14:50 rumbo a Colonia, Alemania. Cuando el vuelo llegó de Hong Kong, la tripulación reportó un fallo en el aire acondicionado del avión que ya en tierra no se pudo reparar. A los mandos del Boeing estará Douglas Lampe de 48 años, acompañado del copiloto Matthew Bell de 38, ambos estadounidenses. A las 14:51 el 747 está listo para despegar. Lo hará por la pista 30 derecha. 2 minutos después, a las 14:53 comienza a carretear por la pista del aeropuerto de Dubái. El despegue se realiza sin complicaciones y el avión inicia su ascenso inicial a 11.300 pies. Cuando llegaron a esa altura, el copiloto, que es quien tenía el control en ese momento, activó el piloto automático. En ese momento, al igual que pasó en el vuelo previo a este avión, recibieron el error del aire acondicionado del Pack 1. La tripulación reinició el Pack 1. Esto corrigió el fallo. El avión continuaba su ascenso. A las 15:12, poco antes de llegar a su altitud de crucero de 32.000 pies, la alarma de incendio sonó y el testigo del Master Warning se iluminó. Tenían un incendio en la cubierta delantera principal superior. Tenemos fuego en la cubierta principal delantera. Tomo el control. Empecemos con la lista de chequeo. Mientras realizaban este chequeo, el capitán contactó con el ATC de Bahrein. Declaró la emergencia y pidió autorización para volver al aeropuerto. En ese momento estaban a unos 225 kilómetros. El controlador le indicó que el más cercano era el aeropuerto de Doha, a unos 160 kilómetros. Aún así, el capitán prefirió volver al aeropuerto de origen en Dubái. El sistema de supresión de incendios apagó automáticamente los Pack 2 y 3. En el modo de extinción de incendios, el Pack 1 debería haber continuado suministrando aire acondicionado a la cabina superior. Esto proporciona presión positiva de aire en la cabina para evitar que el humo y los gases entren. Sin embargo, a las 15:15, el 1 dejó de funcionar. Esto significaba que ningún pack estaba en funcionamiento, no había ventilación en la cubierta superior y en la cabina de vuelo. El humo estaba empezando a entrar en cabina y la tripulación se puso las máscaras de oxígeno. De nuevo, el capitán contactó con el ATC de Bahrein. Solicito descenso hasta los 10.000 pies de inmediato. UPS 6, nivel de vuelo a 10.000 autorizado. Mientras tanto, piloto y copiloto intentaban hacerse con los mandos del avión. Prácticamente no tengo el control de la aeronave. No te oigo. Apenas tengo control del cabeceo de la aeronave. ¿No tienes el control del avión? No tengo control del morro. La cabina estaba ya llena de humo y las alarmas no paraban de sonar. El capitán activó el piloto automático y así pareció que el avión volvía a controlarse. Viendo que era la única posibilidad de volarlo, intentó meter los datos del ILS de la pista 12 en el ordenador. Si lo lograba, el avión podría hacer la aproximación y aterrizar de manera automatizada en el aeropuerto. Pero era imposible. El humo inundaba toda la cabina.
A las 15:19, el capitán le comunicó a su copiloto que su máscara se había quedado sin oxígeno. El copiloto tomó el control mientras que Lampe, el piloto, salió en busca de otra máscara. La voz del capitán no se volvió a escuchar más en la grabadora de audio del avión. Ante la desaparición del capitán, poco a poco el copiloto empezó a entrar en pánico. ¿A qué velocidad vamos? Aquí UPS-6, ¿a qué velocidad vamos? No puedo ver nada. ¿A cuánto estamos del aeropuerto más cercano? El calor va en aumento, no sé cuánto oxígeno me queda. Pero había otro problema más. El avión ya no estaba en el radar del ATC de Bahrein. Para poder volver a contactar con el avión, el ATC tuvo que pedir a otro avión que volaba por la zona que actuara de intermediario transmitiendo los mensajes de uno y de otro. Esto, aunque fue lo único que pudo hacer el controlador para poder seguir en contacto con el 747, no le sirvió de mucho al copiloto, que no sabía ni dónde estaba, ni a qué altura iba, ni su velocidad. Le hicieron llegar el mensaje de que podía utilizar cualquier pista, y que encendían las luces para ver si así podía ver algo. La desesperación era máxima para el copiloto Matthew Bell. Estaba volando totalmente a ciegas. El Boeing 747 se acercaba a Dubái a una velocidad calculada de unos 350 nudos, y a una altitud de 9000 pies y descendiendo, demasiado alto y demasiado rápido como para poder aterrizar. A las 15:37, Matthew desesperadamente bajó el tren de aterrizaje, pero este tampoco funcionó. El avión pasó al norte del aeródromo a una velocidad de 320 nudos, altitud 4200 pies y descendiendo, sin tren de aterrizaje. Iba demasiado alto y demasiado rápido. Además, el fuego seguía ardiendo y la cabina estaba llena de humo. No podía ver nada y ya había sobrepasado el aeropuerto. Le comunicaron todo esto y le dijeron que había otra pista de aterrizaje en Sharjah, a unos 16 kilómetros a la izquierda de donde estaba. El copiloto pidió el rumbo, a lo que le contestaron que el rumbo era 0,95 grados. Debido a la poca visibilidad que había en cabina, el copiloto introdujo rumbo 195. Es decir, exactamente a la derecha en vez de a la izquierda. A las 15:40, comenzaron a sonar todas las alarmas del GPWS. La colisión con el terreno, después de 30 minutos de pesadilla, era ya inevitable. A las 15:41, el Boeing 747 se estrelló en una vía de servicio en la base militar de Al-Sebanat, 9 millas al sur de Dubái. Los dos miembros de la tripulación del vuelo 6 de UPS fallecieron en este accidente. Pero, ¿qué provocó el incendio y este fatídico y angustioso accidente? 3 años después del accidente, el 24 de julio de 2013, la AGAC publicó el reporte final de la investigación. Los investigadores creen que una o varias baterías de litio entraron en un fallo energético caracterizado por fuga térmica. En otras palabras, una batería se autoincendió. Esto comenzó una reacción en cadena, incendiando todo el material en la cubierta. El fuego ardió rápido y entonces incendió la carga adyacente, que incluía también baterías de litio. La carga ardió y continuó en un estado sostenido de combustión, o lo que es lo mismo, un incendio que no paró en ningún momento hasta el choque. El punto único de fallo en este accidente fue la incapacidad del recubrimiento del compartimento de carga para evitar que el fuego y el humo penetraran en la cubierta principal. Esto dio lugar a graves daños en los sistemas de supervivencia de la tripulación, del control del avión y resultó en numerosos fallos en cascada. Feiner tenía previsto transportar una carga de 40.000 kilogramos de mezclilla o tela vaquera a Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El cargamento de mezclilla llegó al muelle de carga de Feiner en el Aeropuerto Internacional de Miami en algún momento después de las 3 de la madrugada, momento en el que Aeromar, empresa encargada de cargar el avión, tenía previsto cargarlo en un DC-8. El DC-8 en cuestión no estaba en el aeropuerto a la hora señalada,
y había un aviso de que no llegaría hasta el día siguiente. Esto hizo que se tomara la decisión de cambiar de avión durante la madrugada. ...7 de agosto de 1997... Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Pasan unos minutos del mediodía en Florida, y aquí, un DC-8-62 de Fainer espera para salir rumbo a República Dominicana. Fainer era una aerolínea de carga con base en el Aeropuerto Internacional de Miami, desde donde realizó sus primeros vuelos regulares en 1994. Fundada por el empresario J. Frank Fine, la aerolínea transportaba materias primas y otros bienes entre el sur de Florida y varios destinos en América Latina, utilizando una flota de anticuados Douglas DC-8 y un Lockheed L-1011 TriStar. Fainer se convirtió rápidamente en la mayor de las muchas aerolíneas de carga que operaban desde Miami, y en 1997, bajo el liderazgo del hijo de Fine, Barry, la aerolínea entró en el mercado de valores cotizando en bolsa. Lo hizo exactamente el 6 de agosto, el día antes de que se produjera el vuelo que hoy nos ocupa. En su oferta pública inicial, los inversores compraron millones de dólares en acciones de Fainer, una decisión de la que se arrepentirían en cuestión de horas. Fainer tenía previsto transportar una carga de 40.000 kilogramos de mezclilla o tela vaquera a Santo Domingo, capital de la República Dominicana. El cargamento de mezclilla llegó al muelle de carga de Fainer en el Aeropuerto Internacional de Miami en algún momento después de las 3 de la madrugada, momento en el que Aeromar, empresa encargada de cargar el avión, tenía previsto cargarlo en un DC-8. El DC-8 en cuestión, con matrícula N30UA, no estaba en el aeropuerto a la hora señalada, y había un aviso de que no llegaría hasta el día siguiente. Esto hizo que se tomara la decisión de cambiar de avión durante la madrugada, a otro DC-8 de matrícula N27UA que llegaría durante la noche, muy parecido, pero con una configuración de carga distinta. Mientras tanto, el personal de Aeromar pesaba la carga y un despachador de Fainer utilizó esta información para armar la hoja de peso y balanza de carga para el vuelo sin saber que se había cambiado el avión. Poco después se enteró del cambio y realizó un nuevo cálculo, que resultaba en que había que reducir la carga en 454 kilos para no superar el máximo permitido. Le pasó el nuevo resultado a un empleado de Fainer y así quedó todo finiquitado durante la noche. Más tarde, ya por la mañana, un equipo de carga de Aeromar, asistido por un supervisor de carga de Fainer, se dispuso a cargar los 16 palés en el avión. El DC-8 tenía 18 posiciones para palés de carga, numeradas de adelante hacia atrás, y la hoja de carga exigía que las posiciones 2 y 17 se dejaran vacías. El equipo de carga deslizó los palés hasta su lugar a lo largo de las vías del suelo, comenzando por la parte trasera del avión. Sin embargo, se encontraron con un problema con las posiciones 3, 4 y 5. En estos palés, la carga se desbordaba por los lados, lo que impedía que se bloquearan en sus respectivas posiciones en la vía del suelo. Después de debatir cómo resolver el problema, el equipo de carga aparentemente ideó un nuevo plan. Retiraron los palés 3 y 4 del avión, luego empujaron los palés 5 a 16 hacia atrás un espacio, ocupando la posición 17 que estaba vacía anteriormente. Luego, el palé 4 fue girado 90 grados y colocado en la posición 5, ocupando también parcialmente la posición 4. Como resultado de esta reorganización, las posiciones 2 y 4 estaban vacías en lugar de las posiciones 2 y 17, lo que significaba que la carga se había desplazado hacia la parte trasera del avión. Unido a esto, nadie trasladó la orden dada en la noche anterior de retirar 454 kilos de peso. El mensaje se perdió por algún lado de la cadena. Con esto, tenemos un avión de carga con sobrepeso y mal ajustado en cuanto a su centro de gravedad. Después de que toda la carga estuvo lista y asegurada, la tripulación de vuelo llegó para volar el avión a Santo Domingo.
4 personas abordaron el avión. El capitán Dale Thompson, de 42 años y una experiencia de 12.154 horas de vuelo, 2.522 de ellas al mando del DC-8. El primer oficial Steven Petrowski, de 26 años y 2.641 horas de vuelo, de las cuales 1.592 son en este tipo de avión. El ingeniero de vuelo Glenn Millington, de 35 años y 1.570 horas de vuelo. Y también en el avión viajaba el guardia de seguridad de Aeromar asignado en este envío. Los pilotos recibieron una hoja de carga y el ingeniero de vuelo Millington realizó las comprobaciones previas al vuelo. Aunque se suponía que debía revisar todos los palés de carga, el lío que habían montado en la bodega hizo que el ingeniero no pudiera pasar más allá de la posición número 3. El cambio en las posiciones de los palés, que no estaba indicado en la hoja de carga, pasó desapercibido para el ingeniero. A las 12:35, el vuelo 101 de Fainer recibió autorización para despegar desde la pista 27R del Aeropuerto Internacional de Miami. Momentos después, comenzaron a acelerar por la pista de despegue. ...80 nudos. V1. Rotate. Tranquilo. Cuando el avión comenzó a elevarse, enseguida adoptó un ángulo de cabeceo más alto de lo normal. El capitán rápidamente advirtió al copiloto y este intentó empujar sus controles para evitar que el movimiento fuera a más. Ascenso positivo. Tren arriba. Apenas unos segundos después de subir el tren de aterrizaje, en cabina comenzó a sonar una estruendosa alarma. ¿Qué está pasando? Mierda, no lo sé. Perdemos velocidad, endereza. Pese a que el copiloto lo intentaba con todas sus fuerzas, el ángulo de cabeceo incrementaba más y más, la velocidad disminuía y la alarma no paraba de atronar en la cabina. En ese momento parecieron darse cuenta de que había un problema con el ajuste del compensador. Y el copiloto Petrowski comenzó a intentar ajustar el compensador del morro hacia abajo usando la rueda de compensación manual. Por un momento las alarmas pararon, pero este alivio duraría tan solo un instante. El DC-8 pasó dando tumbos por el final de la pista en una loca actitud con el morro elevado, volando a menos de 200 pies sobre el suelo, unos 60 metros. El vibrador de la palanca de mando se detuvo un momento y luego se puso en marcha de nuevo de inmediato. Las alarmas volvieron a sonar, ahora no solo la de stall, también la de estar muy cerca del terreno. En ese momento, el extremo ángulo de ataque del DC-8 interrumpió el flujo de aire uniforme hacia los motores y el motor número 4 comenzó a funcionar con fuerza, enviando ráfagas de llamas por el escape. En este momento, una disonancia de explosiones, alarmas de terreno y maldiciones llenó la cabina. ¿Qué está pasando?, gritó el primer oficial Petrowski. Pero no hubo tiempo para obtener respuesta. El suelo apareció de repente para recibirlos con una rapidez aterradora. La exclamación final de Petrowski fue el último sonido capturado en la grabadora de voz de cabina. Con el morro inclinado 23 grados hacia arriba y una inclinación de 20 grados hacia la derecha, el DC-8 se estrelló de cola en un campo más allá del final de la pista. En un pequeño centro comercial cercano especializado en hardware y electrónica, compradores y conductores vieron venir el avión y huyeron para salvar sus vidas. El fuselaje se estrelló contra el suelo y se deslizó hacia adelante durante 160 metros, atravesando los 6 carriles de la Northwest 72 Avenue, antes de detenerse en el estacionamiento del pequeño centro comercial. Los restos destrozados se explotaron al impactar, provocando una enorme bola de fuego que se elevó en espiral sobre el distrito comercial en el oeste de Miami. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar en menos de 2 minutos se encontraron con un caos total. La gente se agolpaba en las calles deambulando en estado de shock, mientras los bomberos combatían el incendio e intentaban evitar que se extendiera a los edificios cercanos.
Las llamas habían envuelto los restos del DC-8 junto a al menos 12 coches en el aparcamiento. El incendio tardó 30 minutos en extinguirse por completo. Milagrosamente, no circulaban coches por ese tramo de la avenida en el momento del impacto. Por pura coincidencia, las luces de ambos extremos de las calles estaban en rojo, lo que dejaba la avenida prácticamente vacía. Lamentablemente, no todos lograron escapar. Los equipos de emergencia constataron que las 4 personas que iban a bordo del DC-8 murieron en el impacto. Además, también un cliente del centro comercial que estaba en su coche aparcado murió en este accidente. Los daños materiales en las calles, los coches y los comercios adyacentes ascendieron a casi $1 millón. ¿Qué había pasado? ¿La pequeña sobrecarga y la mala colocación de la carga fue suficiente para tumbar este DC-8? Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llegaron al lugar del accidente en cuestión de horas y se pusieron a tratar de descubrir la causa. Sin embargo, un descubrimiento sorprendente los llevó por una línea de investigación que resultó no tener nada que ver con el motivo del accidente del avión. La NTSB recuperó 60 de los 85 cierres que se suponía que mantenían los palés en su lugar, y 57 de ellos parecían haber estado desbloqueados en el momento del accidente. Esto sugería que la carga podría no haber estado bien asegurada y podría haberse movido durante el despegue, lo que provocó que el avión se inclinara bruscamente. Pero las entrevistas con el personal de Aeromar mostraron que este no era el caso. Un análisis de los datos de vuelo y de la hoja de carga mostró que si el centro de gravedad, el peso bruto y el ajuste de compensación indicados en la hoja eran correctos, entonces el avión no debería haber tenido ningún problema para despegar. Al investigar a los pilotos, la NTSB también descubrió que ninguno de ellos era un aviador estelar. Todos tenían antecedentes irregulares plagados de infracciones y deficiencias. Pero la grabación de voz de la cabina demostró sin lugar a dudas que siguieron el ajuste de compensación especificado y no se pudo encontrar ninguna prueba de que hicieran algo incorrecto. La atención se centró entonces en la propia hoja de carga. A lo largo de una serie de entrevistas empezaron a surgir importantes discrepancias. Un error de comunicación hizo que el exceso de carga retirado de la hoja de carga no se bajara realmente del avión, y una entrevista con un vicepresidente de Aeromar reveló que la medición del peso de la carga no incluía los palés ni el embalaje, lo que suponía unos 2.000 kilos extras en el peso del avión. Nuevos cálculos demostraron que estos errores hicieron que el avión tuviera un sobrepeso significativo. Pero eso no fue suficiente para provocar el accidente, ya que las pruebas con simuladores demostraron que el avión podía despegar con normalidad incluso si superaba su peso máximo de despegue en 2.400 kilogramos. Las imágenes de las cámaras de seguridad del proceso de carga finalmente proporcionaron el eslabón perdido. El vídeo reveló detalles críticos que los 2 supervisores de carga habían ocultado a la NTSB en sus entrevistas iniciales. El supervisor de Aeromar explicó exactamente cómo se movió la carga hacia atrás para hacer espacio para el palé que era demasiado grande, y afirmó que el supervisor de Fainer les había ordenado que lo hicieran. Por otro lado, el supervisor de Fainer lo negó, afirmando que nunca le dijo a nadie que moviera los palés hacia atrás, y que el supervisor de Aeromar era el responsable. Los 2 supervisores, que inicialmente habían tratado de guardar silencio, ahora se habían lanzado el uno al otro a los pies de los caballos. Aunque las imágenes de seguridad del día del accidente mostraban a los supervisores enzarzados en una acalorada discusión, el vídeo no incluía sonido y la NTSB no pudo determinar quién ideó realmente el plan mortal. Los cálculos mostraron que fue efectivamente este cambio, en combinación con el exceso de peso, lo que provocó que el avión se inclinara demasiado hacia arriba al despegar. Una revisión más exhaustiva del avión accidentado reveló numerosos problemas mecánicos sin resolver y errores en la hoja de carga que no estaban relacionados con el accidente. Tras el suceso, la FAA inspeccionó las prácticas de carga de Fainer y encontró palés y carga mal asegurados, redes de carga reparadas con materiales no aprobados y un DC-8 con el suelo dañado y sin reparar a pesar de haber sido reportado. Además, Fainer parecía carecer de control sobre el proceso de carga. 3 días antes del accidente, un piloto detectó un grave error en el cálculo del centro de gravedad, lo que obligó a cancelar un vuelo.
todo indicaba serios problemas en la aerolínea. El 12 de septiembre de 1997, la FAA y Feiner firmaron un acuerdo por el cual la aerolínea detendría todas sus operaciones hasta que pudieran demostrar que cumplía con una serie de ultimátums de la FAA. Como parte del acuerdo, Feiner lanzó un programa para brindar capacitación formal a sus empleados de carga, incluidas lecciones teóricas sobre peso y equilibrio. También se llevaron a cabo revisiones en muchas otras áreas. Finalmente, la FAA permitió que Feiner comenzara a volar nuevamente el 28 de octubre, pero el daño ya estaba hecho. En el año 2000, Feiner se declaró en quiebra y fue adquirida por la aerolínea Arrow Air, aunque esta fue liquidada en 2010, borrando así el último rastro de Feiner. En su informe final, la NTSB emitió una gran cantidad de recomendaciones de seguridad para evitar que este tipo de accidentes vuelvan a ocurrir. Entre ellas se incluía la formación de los pilotos para reconocer y reaccionar rápidamente ante ajustes incorrectos de compensación. Que la FAA auditara a todos los operadores de carga para garantizar que cumplieran con los requisitos de peso y equilibrio. Que los supervisores de carga recibieran listas de verificación para guiar el proceso de carga. Y que las aerolíneas impartieran formación formal a los empleados de carga, incluida la instrucción sobre los peligros de una carga inadecuada.